Estaba fácil. Estaba muy sencillo, ¿no? O sea, había que leer nomás las clases, pero después la parte que había que completar era, creo que 3 líneas de código nomás que tenían que Que escribir. yo lo entregué rápido porque cuando yo le hice una pregunta y usted me respondió a la pregunta, yo ya sabía que había que hacer. Yo le había preguntado si el juego estaba en minúscula porque no tenía que estar en mayúscula. Y usted me dio a entender que había que iniciar la clase de juego. Entonces ahí entendí cómo escribir las 3 líneas que faltaban, porque eran como Sí, 3, 4 líneas, y ya está. sí, sí, era muy sencillo el ejercicio. Era más para que aprendan a leer código y desarrollar código, digamos. Eh, a ver, Belén, ¿dónde está? Bien, entonces lo veamos aquí en clase. Sí, profe, pues ya ni me acuerdo de qué era el coloquio. Sí, pasó una semana. Eh, bien, a ver, ahí lo. Bien, este que está acá es acá. Buenas, Sergio. A ver, creo que tengo tu nota aquí. Aquí está. Tuki, Tuki. Uno menos. Me falta Martín Rita, Cordera Viz, Campero. Ah, Félix ya le entregué. Creo que sí. Sí, ya le entregué. No me faltan muchas notas para repartir. Bien. Ahí se ve, chicos. No está congelada la pantalla. No, ahí se ve. Bien. El desafío nos decían que había que simular un programa que jugaba al bingo. Y para ello ya nos daban unos cartones precargados con los números correspondientes, 10 números por cartón. Y nos explicaban que ya se contaban con 3 clases: el cartón, el bolillero y la clase juego. Y había que completar el código que nos decían en los comentarios para que el programa funcione correctamente. Entonces se simplificaba el ejercicio porque nos decían que solamente se iba a sortear un premio. Bien, entonces por ahí la mayor observación que noté, que por ahí era entender el ejercicio o qué era lo que estaba pidiendo el ejercicio, porque después hubo lo que los hicieron bien, todos sacaron lo hicieron completamente, y los que no lo pudieron completar, se notaba que por ahí no se entendió bien lo que pedía el ejercicio. Solamente eso. Entonces, por ahí el ejercicio lo más complicado que era entender lo que ya nos daban, que es por ahí lo más complicado y lo que le va a pasar. Por ahí se dice que van a estar un 70% leyendo códigos de otro, un 20% escribiendo errores y un 10% solucionando esos errores que acaban de programar. Pero la mayor parte del tiempo van a estar leyendo códigos de otros. Así que sirve de buena práctica leer código que hace otra persona. Entonces, como ven, tenemos una clase bolillero que constructor solamente va a tener un atributo salidas que va a ser una lista vacía. Ya de ahí ya nos va dando una idea. Después tiene otro método que se va a sacar número. Si alguno jugó el bingo, más o menos ya tienen que sospechar que debería ser ese sacar número. Como ven, acá saca un número aleatorio entre el 1 y 100. Y mientras el número está ya en las salidas, sigue generando hasta que encuentra uno que no haya salido. O sea, es decir, que en este atributo va a ir Sería entre guardando 1 y 90, profe, ¿no? entre 1 y 90, perdón. Entonces, aquí ya nos está dando la idea de que en salidas vamos a ir almacenando los números que ya fueron saliendo para no sacarlos nuevamente. Entonces, una vez que ya no lo encuentra en salidas, lo agrega al atributo y devuelve el número que sacó. Luego tiene un getter. Este
es un getter porque retorna el atributo, nomás que no tiene el decorador. Y este lo que hace, me devuelve el último número que salió. ¿Ven? De cel de salidas, me dice que obtenga el último número. ¿Hasta ahí se entendió lo que hace la clase bolillero? Sí, sí. Bien. Luego dice que hay otra clase cartón, que si más o menos jugamos alguna vez, ya tenemos que sospechar lo que hace. La clase cartón va a tener un constructor que va a recibir un número, un ID identificatorio para el cartón y la lista de números. Entonces, asigna el ID del cartón, asigna los números de ese cartón y luego tiene un atributo que se llama sin salir, que va a tener la lista, el tamaño de la lista de números del cartón. Es decir, que si el cartón son de 10 números, en sin salir al comienzo va a ser de valor 10. Luego tiene un str para devolver el estado del objeto. Luego tiene un método jugar, donde recibe el objeto y un número. Entonces, si el número está en la lista de números del cartón, o sea, si está en nuestro cartón, lo que hace es descuenta -1 al sin salir. O sea que si nosotros tenemos 10 números en nuestro cartón y sale un número que está en nuestro cartón, restamos -1, entonces ya tenemos 9 números para llenar. Y luego un método que nos dice si el cartón es ganador o no, que lo único que hace es pregunta si sin salir es igual a 0, significa, y eso es true, significa que hemos completado todos los números, y si no, significa que no. Y ¿hasta ahí se entendió la clase cartón, chicos? ¿Sí? El silencio lo tomo como un sí. Bien. Por último, tenemos la clase juego. Entonces, en la clase juego sospechamos que es lo que va a hacer es hacer uso de la otra dos clases, de sacar un número e ir llenando los cartones y declarar si hay un ganador o no hay un ganador. Entonces, si vamos a ver lo que hace el constructor, vemos que yo tengo un atributo cartones, que por su defecto va a ser una lista vacías, entonces acá yo ya sospecho que va a almacenar los cartones que van a estar jugando. Luego inicio un atributo que va a ser del tipo bolillero, y un atributo ganadores que va a ser una lista vacía, que sospecho voy a ir almacenando los cartones ganadores. Luego tengo un método jugar, en donde acá pregunto que si el tamaño de los ganadores, es decir, que si la lista de ganadores es 0, significa que todavía no hay ganadores, entonces tengo que jugar y jugar y jugar. Entonces acá el número, sacamos un número del bolillero, que ya vimos lo que significaba. Entonces, para el cartón que está en la lista de cartones, hacemos el cartón jugar y pasamos el número que salió. Entonces aquí básicamente va a ir jugando, completando en el cartón y viendo si hay algún ganador. Si hay algún ganador, lo agregamos a la lista de ganadores. Esto es básicamente lo que está haciendo en jugar. Luego tenemos el mostrar ganadores, que lo único que va a hacer es recorrer la lista de ganadores y mostrando el ganador, que me muestra el cartón ganador. Luego tengo otro método que se llama números, que me va a mostrar los números que van saliendo en el bolillero. ¿Ven? Acá hace un cell.bolillero. Recordemos que bolillero es del objeto de la clase bolillero. Y hace puntos salidas. Es decir, me va a mostrar los números que fueron saliendo del bolillero. Luego tengo el método último número, que me retorna el último número que salió en el bolillero. Y luego tengo un método números ordenados, que básicamente usa el método números y me lo ordena. O sea que este y este son parecidos, solamente que uno me lo ordena. Bien, esas son nuestras tres clases. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Pudieron analizar eso? Sí. Bien. ¿El resto, chicos? Bien, entonces, acá es donde comienza el ejercicio. Primero nos dan una lista de números. Como ven, es una lista y adentro cada elemento es una lista, donde esa lista tiene números. Esto vendrían a ser los cartones. Luego, yo tengo
una variable de cartones que arranca en una lista vacía. Entonces, aquí ya nos ofrecen un ciclo que va a ir desde, y un índice que va a ir desde 1 hasta el tamaño de la lista de números, o sea, este tamaño más 1. Es decir, que parece que vamos a recorrer este listado. Sospechamos. Entonces, acá en el comentario nos indicaban qué era lo que había que hacer. Entonces, el inicio del código y fin del código. Quiere decir que acá teníamos que poner algún código. ¿Qué teníamos que poner? Dice, un cartón. ¿Qué es un cartón? Como yo puedo ver acá, parece ser que es una variable. Y que la voy a agregar a esta variable a la lista de cartones. Entonces quiere decir que acá debería tener un cartón. Y acá me indican que es una instancia de la clase cartón, dice. Entonces nos piden instanciar correctamente un cartón con el número de cartón igual a i. Bien, entonces, a ver si alguien me dice qué es lo que nos están pidiendo ahí. ¿Ideas? No, todavía no, Víctor. Bien, chicos, acá lo que básicamente me dicen que tiene que ser una instancia de la clase de cartón. Entonces empecemos por ahí. Que sea una instancia de la clase de cartón quiere decir que tengo que crear un objeto. Perfecto, Sergio. Entonces yo voy a poner que mi variable, un cartón, tiene que ser de la clase cartón. Bien, y si yo me voy a ver qué recibe el constructor de la clase cartón, recibe un ID y recibe la lista de números. Entonces, un cartón va a estar compuesto de un número que lo identifica y los números que tiene ese cartón. Entonces, vuelvo acá. Yo ya sé entonces que necesito un ID y acá me lo están diciendo con el número de cartón igual a i. Entonces, yo directamente le pongo i. El número que va a asociar ese cartón va a ser el i, que va a ir desde 1 hasta el tamaño de la lista. Y luego, si vuelvo a ver mi constructor, necesito una lista de números. Y yo acá ya tengo una lista de números. Entonces, esto es lo que tenía que usar. Entonces, aquí puedo poner que quiero la lista de números de la posición i, pero le voy a restar 1. ¿Esta parte se entiende, chicos? ¿Por qué estoy haciendo esto? Sí, profe. Le está dando el índice de cada posición de la lista de Sí, números. Le está perfecto, restando 1 porque comienza en 0. Acuérdese que siempre las listas comienzan en 0. Y perfecto, nosotros Jesús. estamos integrando en el ciclo desde 1 en adelante. Perfecto, muy bien. Es exactamente lo que dice Jesús. Entonces aquí yo ya tengo creada la instancia de los cartones. Entonces voy a recorrer este ciclo, voy a instanciar un cartón y lo voy agregando a mi lista de cartones. Ya hice lo primero que me pedía el ejercicio. Sigo bajando. Acá hay otro inicio de código. Y me dicen, a partir de la lista cartones, o sea, esta lista que acabamos de crear acá, instancie un objeto de la clase juego y simule las jugadas hasta encontrar un ganador. Aquí sí voy a dar que es ambiguo. Vi a algunos chicos que pusieron esto acá, o sea, como que lo hacían 2 veces, y está bien porque acá es como que queda ambiguo, porque si simule la jugada hasta encontrar un ganador, se da a entender como que tienen que jugar. Y entonces lo que estaba acá lo pusieron acá, eso lo di como válido porque el enunciado estaba muy confuso. Pero bien, volvamos a ver, dice, a partir de la lista de cartones, instancia un objeto de la clase juego. Yo me voy a ver la clase juego y veo que solamente el constructor necesita una lista. Y en el caso de cartón, que la cual ya tenemos. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es instanciar el juego. Entonces yo voy a poner, si ustedes observan el resto del código, hay acá un juego.jugar
que yo sospecho que este juego es lo que yo instancio acá. Entonces yo voy a usar lo mismo. Entonces yo voy a llamar una variable juego igual a juego, porque tengo que instanciar, y lo único que me pide el constructor es una lista de cartones, que lo creamos acá arriba. Entonces le paso la lista de cartones. Y ahí ya resolví el otro inciso del ejercicio. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Sí? Perfecto. Bien, sigamos avanzando. Entonces, leemos que inicia un ganadores en igual a 0, el número de jugada igual a 0. Entonces, mientras no hay ganadores, aumenta el número de jugada y juega. Ganadores igual juego punto jugar y juega, y juega, y juega hasta que ganadores es distinto de 0. Entonces después hace un print de ganadores y aquí viene el tercer inciso, que dice, muestre los cartones ganadores y los números que salieron en el sorteo. Entonces, y los números hay que mostrar según el orden de aparición o por orden de valor. Entonces, hagamos lo primero. Muestre los cartones ganadores. Entonces, yo me vengo a mi método de juego y veo que hay un mostrar ganadores, que me va a iterar sobre lista de ganadores y me los va a ir mostrando. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es llamar a juego.mostrar ganadores y listo. Ya hice el primer subinciso. Luego me dice mostrar los números según el orden de aparición, es decir, los números que salieron en el bolillero. Entonces, me vengo aquí de nuevo al método de juego y veo que hay un método que se llama números, que me trae los números que salieron en el bolillero. Lo único que tengo que hacer es hacer un juego, punto números, y lo invoco al método. Ya hice otro subinciso. Ya era tarea de ustedes, bueno, hacerle un mensajito para que quede más bonito. Y por último, me dice que también, aparte por el orden de aparición, los mostremos ordenados. Me vuelvo de nuevo a mi clase, veo que hay un método que me devuelve los números ordenados, entonces lo voy a usar. Entonces hago un juego punto números ordenados y lo invoco. Y ya hice el tercer inciso. Y eso era todo el coloquio, chicos. Eran 4 líneas de códigos. ¿Se entendió, chicos? Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, continuemos entonces con el tema nuevo. A ver, ahí está Martínez Rita. Esto ya está. Está, no está. ¿Y qué más tengo? Cortés David. Tampoco no está. Bien. Bueno, a ver, ¿dónde tengo la diapositiva? Ahí se ve, chicos, las diapositivas. Sí, profe. Bien.
Nos habíamos quedado en la última clase en ver ficheros, habíamos visto los tipos de datos, los tipos de ficheros TXT. Ahora, esta clase vamos a ver los que son los CSV. ¿Alguno alguna vez se encontró con algún CSV? En la fiesta de Halloween, profe. ¿Y hubo uno disfrazado de una planilla Excel? Sí, con el cartel Excel iba. Bien. ¿En Spotify? Sí. Bien. Los CSV son otros ficheros muy populares en el mundo de la programación y se los van a encontrar muy seguido. Básicamente adentro tienen valores separados por comas. Es decir, que los atributos van a estar separados por comas, o punto y comas, o algún otro delimitador. Pero por lo general es por comas. Bien, como dice acá la diapositiva, comma separate values es uno de los más comunes y sencillos para almacenar una serie de valores como tabla. Esto por ahí se usa muchísimo si hay mucha gente que trabaja en Excel, se exporta como un CSV y se lo procesa, o en algunos casos así de ese estilo. Entonces, cada línea, cada fila, cada renglón del archivo va a representar una línea diferente. Mientras que los valores que forman una columna aparecen separados por un carácter concreto. El más común de los caracteres empleados para esta separación es la coma. Creo que en uno de los ejercicios que veíamos los tipos del manejo de cadena de caracteres, uno de los ejercicios, ¿se acuerdan? Tenía una cadena larguísima de datos que estaban separados por comas. No sé si se acuerdan. Bien, así ese es el estilo CSV, en donde cada columna representa un atributo, que puede ser apellido, nombre, teléfono, y así sucesivamente. Entonces, software para trabajar con hoja de cálculo, como les conté, como Microsoft Excel o LibreOffice, permiten importar y exportar datos en este formato. En Python, obviamente todo el lenguaje que se respeta debería tener una librería para trabajar con esos archivos. Incorpora un módulo específico para trabajar con los ficheros CSV, que permiten tanto leer datos como escribirlos. En este caso ya nos dan la función reader y writer. Entonces, por ejemplo, una escritura de listas en un archivo CSV, por ejemplo, yo voy a importar la librería CSV y voy a tener una lista de contactos, que va a ser una lista, y adentro voy a tener tuplas, donde la primer tupla va a ser la cabecera de los datos, es decir, me va a decir qué es cada valor. ¿Se entiende? Acá me quiere decir que la primera columna va a ser el nombre, la segunda columna la profesión y la tercera columna el email. Esta cabecera a veces viene, a veces no viene, pero hay que tener en cuenta. Y luego las siguientes tuplas ya son los datos que me vienen en el listado. Entonces, podemos hacer uso del with. ¿Qué era el with, chico? ¿Para qué nos servía? Para simplificar, profe, para no estar abriendo y cerrando. Perfecto. Siempre que usemos conexión y cierre, podemos hacer el with. Bien, abrimos un archivo, en este caso el archivo se llama contactos.csv. Abrimos el modo W. ¿Qué era el modo W, chicos? Para escribir en el archivo. Perfecto. Lo que hacía es lo creaba, si ya existía lo sobreescribía y nos permitía escribir en el archivo. Y acá pone que la nueva línea va a ser el salto de línea. Y le asignamos un alias al archivo, que en este caso le llamamos CSV file. Entonces adentro lo que hago es asigno un writer, un objeto del tipo writer, que es el que me dicen acá. Entonces con este tipo de objeto writer yo voy a poder ir escribiendo tuplas en el archivo CSV. Entonces yo aquí hago un csv.writer, le paso como atributo la variable del archivo y le paso cómo van a estar delimitados, cómo quiero que estén delimitados cuando escriba en el archivo. ¿Se entiende?
O sea, cuando yo escriba en el archivo, quiero que los valores estén separados con la coma. ¿Se entiende esa parte, chicos? Va de nuevo, profe. Bien, como les dije, un archivo CSV son valores que están separados por comas. Coma es lo más común, pero también puedo usar puntos y comas. Entonces, yo aquí con csv.writer, pasándole como parámetro el archivo donde voy a escribir y el separador, el delimiter es el separador de los valores, le estoy indicando que cada vez que yo escriba datos en el archivo, el separador sea la coma. Si yo acá pongo punto y coma, me los va a separar por punto y coma. ¿Se entiende? Entonces yo acá creo un objeto que me va a permitir escribir con esta forma. Capaz que si explicamos lo que sigue, O se sea que entiende. la clase vendría a ser CSV. Yo acá estoy usando una función writer que me devuelve un objeto escritor. Tómalo así como algo que me va a ayudar a ¿De escribir. dónde sacamos ese CSV Lo tienen que para importar. ponerle el punto? Ajá. Acá, lo importa, es una librería. Bien, capaz que explico lo siguiente y se entiende. Entonces, yo, para cada contacto, o sea, para cada elemento de mi listado, quiero usar este objeto escritor y escribir, right row significa filas, row significa filas o columnas, mucha memoria. Pero bueno, quiero que escriba en el archivo esta tupla. Bien, agarro el contacto, que es una tupla, y quiero que le escriba en el archivo. Pero ¿cómo la tiene que escribir? Como lo he puesto ahí en el objeto ese writer. Bien, acuérdense, un archivo CSV file son elementos separados por comas. Entonces, esta tupla me la tiene que transformar en elementos separados por comas. Y es lo que yo aquí le estoy indicando. Entonces, usando el writer.writeRow, pasándole esta tupla en el archivo, ya solo me lo va a formatear y me lo va a... gracias, Víctor. Bien, acá writeRow, estoy indicando que me escribe una fila usando estos datos, pero con este formato. Es decir, que a cada elemento de la tupla me los vaya separando con la coma. ¿Se entiende? Acuérdense que el archivo CSV tiene que tener el formato de elemento, coma, elemento, coma, elemento, coma y así. Cosa que acá yo no lo tengo. Es como que me simplifico la tarea. Ya vamos a ver en el ejercicio 9 del práctico, lo van a tener que hacer de las dos formas. Crear un CSV, una usando esta librería y la otra usando la forma que vimos en el TXT. Y las dos formas tienen que salir con el mismo formato. Y ahí lo van a terminar de captar. Bien, hasta ahí se va entendiendo, chicos. El silencio es un sí. Digamos que sí, por Bien, ahora. ya en la práctica se sacan todas las dudas. Entonces, el módulo CSV tiene varias funciones y clases disponibles para leer y escribir en archivos CSV. Entonces, por ejemplo, tenemos la función reader, writer, o digWriter o digReader. Ahora, para leer un archivo CSV, vamos a usar un objeto reader. Para escribir usamos un objeto writer o escritor, y aquí vamos a usar un objeto reader o lector, que puede iterar sobre las filas de los archivos. Entonces aquí volvemos al ejemplo. Abro el archivo con el open, le paso la ruta del archivo, pero esta vez lo abro en modo lectura. Y le asocio un alias. Entonces ahora necesito un lector en vez de un escritor. Entonces asigno una variable lector y hago un csv.reader, le paso el archivo y le paso cómo están separados los atributos en el archivo. En este caso están separados por coma. Entonces luego, ya una vez que este va leyendo el archivo, yo puedo directamente asignar a mis variables lo que va leyendo en el archivo. Entonces yo le puedo llamar nombre, profesión y correo.
y me va a ir recorriendo fila a fila lo que está en lector. Y luego solamente imprimo el nombre, la profesión y el correo. ¿Esta parte se entendió, chicos? Suena complicado, ya van a ver en la práctica que no es complicado. Bien. La función reader recibe como parámetros el archivo, como les dije, abierto en modo lectura y el delimitador de columna. Y devuelve un objeto reader, el cual es iterable. Una vez que el objeto reader, al que llamamos lector, podemos iterar sobre él. En cada iteración, lector va a devolver una lista que representa cada fila. Entonces aquí lector en cada iteración va a tener una lista que representa cada fila y le podemos asignar el nombre de lo que queremos agarrar. No vimos el writer. Bueno, vemos de nuevo el writer. Entonces para escribir a un archivo CSV usamos el objeto writer y su método escribir columnas, significa esto, write row. El método write row y datos escribe en el archivo los datos pasado como parámetro como una fila completa. ¿Se están repitiendo las diapositivas? Bien, este ejemplo ya lo vimos. Donde teníamos la lista de contactos, que eran tuplas, donde la primer tupla era la cabecera. Hacíamos un open, lo abríamos en modo escritura, le poníamos un alias. Definíamos nuestro escritor o nuestro writer con el csv.writer, le pasábamos el nombre del archivo y cómo están separados nuestros elementos en el archivo. Entonces, para cada contacto, o sea, para cada tupla de la lista contactos, yo quiero escribirlo en el archivo. Entonces hago escritor.writeRow y le paso las tuplas. Y directamente esto me lo va a ir dando el formato que yo quiero que tenga el CSV. Entonces, la lista contacto contiene tuplas de 3 elementos, donde el primer elemento es un nombre, el segundo un puesto de trabajo y el tercero un email. Podemos ver cada tupla como una fila y cada posición en la tupla como una columna. Al abrir y crear el archivo tenemos que usar el parámetro newline, comillas, vacío, comillas, para que se interpreten bien los caracteres contenidos en los datos, sobre todo si contienen saltos de líneas. Entonces, una vez abierto el archivo, creamos un objeto writer al que llamamos escritor. Entonces, con ese objeto writer podemos seguir escribiendo filas al archivo con el método writeRow. Entonces, se va iterando sobre la lista de contactos y se va escribiendo lo que queremos en el archivo. Entonces, al finalizar vamos a tener un archivo llamado contactos.csv. Entonces, así es como se debería ver un archivo CSV. Donde yo voy a tener un valor, coma, valor, coma, valor. En el siguiente renglón, otro valor, coma, valor, coma, valor. Y así sucesivamente. Y esto, el JSON, vemos en la clase que viene. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió lo que es un CSV? Profe, yo lo que no entendí, lo que es el new line. Nunca sé en qué es lo que hace. No, donde dice fichero CSV, función CSV writer, al abrir y crear el archivo tenemos que usar el parámetro newline para que se interpreten bien los caracteres. No entiendo cómo trabaja. Bien, este que está acá, el newline, me indica, yo le estoy indicando esto. Nosotros por lo general en los archivos hay una línea y luego me indica, en algún momento empieza una nueva línea. ¿Se entiende? Un nuevo renglón. Eso es lo que viene a ser el newline, cómo empieza el nuevo renglón. En este caso, aquí están usando el /n. Yo estoy indicando que en el archivo contactos.csv el nuevo renglón va a estar indicado por el salto de línea. ¿Se entiende? Este es el enter, digamos. Yo le indico a dónde termina mi renglón. Cuando yo encuentro ese carácter, ya continúa el siguiente renglón. Ok, ahí está. Ahora bien, leyendo la teoría me dice que tenemos que usar en realidad estas nomenclación. Comillas, vacío, comillas. ¿Por qué?
Porque no en todos los sistemas operativos esto me indica el salto de línea. Eso es lo que creo que hablábamos en la clase pasada. Entonces, para que me tome bien en cualquier lado, me conviene usar esto. Esta forma. ¿Eso Eso indicaría es. un salto de línea? Sí, por algo por el estilo, como que toma lo del sistema operativo. O algo así leí. Ah, perfecto. Y con eso ya salvamos las papas en Linux y en Windows. Pero Yo creo que básicamente eso. yo creo que ¿Mm? están al revés las diapositivas, o sea, pone un ejemplo difícil y después lo explica. Tendría que explicar primero qué funciona y recién da un ejemplo. Sí, como que se repitieron las diapositivas, pero bueno. ¿Se entendió, chicos? Hay que verlo en la práctica, profe, no sé, Sí, ¿no? en la Ahí va a salir práctica. cualquier cosa. Bien, yo tenía acá el machetito. ¿Dónde tenía mi machetito? Ejercicios. Bien, con lo que vimos hoy pueden hacer el ejercicio 6, el ejercicio 8 y el ejercicio 9. El ejercicio 9 lo habíamos hecho como en TXT, lo habíamos trabajado como en TXT, pero ahora lo tienen que realizar que el archivo se genere como un CSV. Ese 9 lo tienen que hacer usando primero, tienen que hacerlo sin importar el módulo CSV, o sea, usando lo que vimos en TXT, pero le tienen que dar el formato de dato, coma, dato, coma. Y luego lo vuelven a hacer, pero usando ya la librería CSV. ¿Se entiende? Tomo como un sí. Buenísimo, Lucas. Bien, pero empiecen con el 6 entonces. Y ya lo vemos. Ya pasé algunas notas más del coloquios. Que hagamos el 6. Lo veamos al 6. ¿Dónde tengo mi proyecto acá? Cierrate vos. Vamos al 6. Este. Bien. ¿Dónde tengo? Compartir pantalla. La práctica. Este es. Bien. Ahí se ve, chicos. Sí.
Bien, el ejercicio 6 nos piden crear un programa que lea una lista de personas donde los datos son el apellido, el nombre y la fecha de nacimiento, que se encuentran en el archivo personas.csv que había que bajar de la plataforma. El archivo personas.csv tiene este formato, donde la primera columna es un ID, la segunda columna es el apellido, la tercera columna es el nombre, y la cuarta es la fecha de nacimiento. Como pueden ver, tiene no sé cuántos registros, tiene 135 personas cargadas. Entonces, aquí nos va dando una explicación más o menos de lo que hace la función sort, sorted o item getter. Entonces, para ordenar, recordemos que nosotros teníamos la función, el punto sort, que eso agarraba una lista y me la ordenaba. Luego también disponemos de otra función sorted, y entre paréntesis, que nos permite utilizar otros criterios de ordenación, ampliando las posibilidades de la función .sort. Aparte de esa diferencia, la diferencia más importante es que esta lista .sort me ordena sobre la lista original y la sorted me devuelve una lista nueva, ordenada, no toca la original. ¿Se entiende la diferencia hasta ahí, chicos? De sort y sorted. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, aquí en este ejercicio vamos a usar sorted. Es decir, que vamos a generar una nueva lista ordenada y a la lista original no la vamos a tocar. Y a la vez nos va a permitir usar otros criterios de ordenación. Entonces, la función es sorted. El primer parámetro tiene que ser el iterable que vamos a ordenar. La segunda parámetro es en base a qué queremos ordenar. Y el tercero es para que el tercer parámetro nos indica si queremos la lista en su secuencia original o si la queremos revertida. Entonces la función sorted devuelve un objeto con los elementos ordenados. Si se utiliza el argumento case, se aplicará a cada elemento la función indicada. Para obtener los elementos ordenados con orden inverso, hay que incluir el argumento reverse con el valor true. Bien, entonces nos muestran un ejemplo donde yo voy a tener una lista 1 que tiene palabras como elementos y una lista 2 que tiene también cadenas, pero que representan números como elementos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ordenar la primera lista, pero la quiero ordenar por el tamaño de la palabra, no alfabéticamente, sino por el tamaño de la palabra, es decir, primero que me muestre las que tienen menos letras a las que tienen más letras. ¿Se entiende? Entonces, podemos hacer un sorted, le paso la lista, y en key le paso la función len. Entonces, sorted ya va a saber que yo quiero que me ordene esa lista en base a la cantidad de caracteres que tenga cada palabra. Entonces luego cuando imprime me va a mostrar la lista 1 ordenada por tamaño de letras. Entonces aquí como ven va a aparecer primero ABC, después ABCD, después la otra y después las otras. Si quiero, lo podemos ordenar en forma inversa. Le paso como tercer parámetro el reverse igual a true, y como pueden ver, me la invierte. Si no quiero ordenar por ese tipo, y quiero darle otro criterio de ordenación, por ejemplo, a la lista 2, la puedo decir que me ordene por valor numérico. Entonces le paso la función int. Entonces lo que va a hacer es ordenarme la lista, pero por el valor numérico que representa la cadena de texto. Entonces me va a dar 4, 10, 20, 30. Entonces sorted nos permite ordenar y a la vez nos permite expresar un orden, un criterio de ordenación. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí, profe. Bien. Luego nos dice que podemos usar, hay otra función que se llama un item getter. El item getter viene en el módulo operator, que por ahí a muchos les daba error porque lo tenían que importar o compilar algún bloque de código anterior. Entonces, este operator .itemGetter lo podemos usar en la función sorter.
Esto nos va a permitir ordenar una lista de tuplas o de registro por el índice de uno de sus campos. Es decir, que por ejemplo, yo tengo una lista donde adentro tengo tuplas y adentro de esas tuplas tengo distintos elementos. Por ejemplo, apellido, nombre, fecha de nacimiento. Cada tupla tiene apellido, nombre, fecha de nacimiento y tengo una lista de esas tuplas. Yo quiero ordenar esa lista en base al apellido. Eso me sirve el ítem getter. Yo puedo decirle, ordename por el primer elemento de la tupla, o ordename por el segundo elemento de la tupla, y me va a ordenar el listado en base a eso. Eso es lo que consigo con el operator.itemGetter. Entonces, si vamos al ejemplo, yo acá tengo una lista donde cada elemento es una tupla, donde tengo el nombre y una edad. El nombre, una edad, el nombre, una edad, el nombre, una edad. Entonces, si yo quiero ordenar la lista por el segundo campo, es decir, por la edad, yo voy a llamar a sorted, le paso la lista y pongo que key, o sea que el criterio de ordenación sea igual al operator.itemGetter en el índice 1. Entonces, quiero que ordene por la edad, porque ese es el índice 1. Y que el reverse sea igual a falso. Cuando lo corra, me vaya a mostrar la lista ordenada según este criterio de ordenación. Ahora, a su vez, si yo quiero ordenar por nombre y en orden inverso, entonces quiere decir que quiero ordenar por el operator.itemGetter en el índice 0. Entonces le paso que el key va a ser el operator.itemGetter 0 y que me invierta la lista. Y luego me va a mostrar este listado ordenado alfabéticamente. Para eso me sirve el operator.itemGetter. Para establecer criterios de ordenación cuando tengo elementos en tuplas o listas. Hasta ahí, ¿se entiende, chicos? Sí, hasta ahí se entiende. Bien, entonces aquí nos dan un ejemplo más o menos de cómo leer un archivo CSV, cómo ordenarlo por el apellido y cómo lo podemos mostrar. Entonces lo que había que hacer es solamente armar una función y dejarlo más bonito. Entonces, primero para leer entonces el archivo CSV, lo abríamos, pasábamos la ruta del archivo y definíamos un lector, que en este caso le llama CSV archivo. En la diapositiva le llama lector, acá la variable le puso lector. Entonces abre este archivo. Como nosotros queremos ordenar alfabéticamente, acuérdense que el reader me va a leer línea a línea. Entonces me va a traer primero esto, después me va a traer esto, y después esto, y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero ordenar esa lista, puedo hacer un sorted, le paso un iterable. Acuérdense que en lector voy a tener un iterable, y donde el criterio de ordenación va a ser el itemGetter del índice 1. El índice 1 en mi iterador es el apellido. Y no quiero que me invierta la lista. Y luego la muestra ordenada. Entonces, eso básicamente para abrir, ordenar la lista y mostrarla. Pero bueno, había que hacerlo un poquito más, envolverlo en funciones para que quede más lindo y que sigamos aplicando los conceptos. Entonces, bien, yo voy a importar entonces, necesito el CSV y necesito el operator. Bien, entonces voy a definir una función que le voy a llamar crear lista, que va a recibir la ruta del archivo. Adentro, como necesito crear una lista, voy a iniciar una lista que va a arrancar en vacío. Y luego voy a usar el with, donde voy a abrir el archivo, le paso la ruta del archivo. Le voy a poner que el new line es comillas vacías. Y le voy a poner un alias que le llame archivo. Entonces, voy a necesitar un objeto lector para el CSV. Le voy a llamar lector. Voy a hacer csv.reader para iniciar mi lector. Y le paso el archivo. Luego, para cada línea en mi iterable lector, voy a armar un diccionario
donde yo como programador voy a nombrar a mis campos según lo que me pide. Entonces, según el archivo, yo sé que en la posición 0 está el ID, entonces yo le voy a poner que una llave se va a llamar ID, entonces en la posición 0 tengo el ID. Luego, el segundo campo es el apellido, entonces una llave va a ser el apellido, que está en la posición de línea 1. Luego viene el nombre, que está en la posición siguiente, entonces le pongo una llave que se llama nombre, le pongo en la línea en la posición 2, y luego tengo fecha de nacimiento, le voy a poner una llave entonces nacimiento, que está en la siguiente posición. Ya ahí creo el diccionario, en base al formato que yo observo en el archivo. No es que lo adivino ni nada, sino veo, abro el archivo, veo como el formato y lo armo. Bien, entonces, ya una vez creado el diccionario, lo único que tengo que hacer es agregarlo a mi lista. Y agrego el elemento. Por último, cuando termine de iterar todo el archivo, retorno la lista que creé. ¿Hasta ahí se va entendiendo, chicos? Bien. Luego me queda hacer solamente la lista, la función que muestre la lista, que va a recibir la lista. Entonces, voy a recorrer esa lista. Entonces, para cada persona que esté en la lista, acuérdense que persona es un diccionario, voy a hacer un print. Acá le voy a poner rayitas. Voy a hacer un print y voy a poner un fstring, donde le voy a poner que el ID es. Y acá voy a hacer un persona.get. Comillas simples, el ID. Luego voy a hacer otro print, donde le voy a poner F, voy a hacer un salto de línea, voy a poner apellido, y voy a hacer un persona.get de apellido. Luego voy a hacer otro print. Estoy llevando algo de acá que no necesito llevar. Voy a hacer otro print, otro F, otro salto de línea, voy a poner nombre, voy a hacer un persona.get del nombre. Y por último, un print con un F, salto de línea, fecha de nacimiento, voy a hacer un persona.get y voy acá a poner nacimiento. Bien, ya tengo mis dos funciones. Uno que crea la lista y el otro que la muestra. Entonces, en el programa principal, tengo que definir la ruta del archivo. La voy a copiar y pegar a lo que tengo acá. Ustedes tienen que poner la ruta donde ustedes tienen el archivo. Luego voy a crear la lista, lo voy a almacenar en una variable lista, crear lista, ruta de archivo, y luego mostrar la lista, y le paso la lista. Si ejecuto esto, debería funcionar. Y ahí está, me va mostrando las personas almacenadas. Y eso sería el ejercicio. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe, pero este vendría a ser el ejercicio 8. O yo me hice para algo. Ah, sí, es el 8. Entonces, estábamos en el 6, pero usted hizo el 8, digamos. No entendí nada, mentira. Sí, sí. Yo en algún momento me entendí que estaba confundido de ejercicio, no le dije, no sabes. Es verdad. Bueno, hagamos, ya borro esto, pues ya tienen idea de cómo es el 8. No, no, pase, no borre. Pues. Ya está, ya borré, mirá.
Todos sabían que era el 8 y no me han dicho nada, ¿no? Yo estaba esperando que termine. Bueno, hagamos el 6. Si me fui por la rama. Es que se me fue. Yo lo vi divagar, digo, bueno, que se vaya lejos, le estaba dando el hilo nomás. Me servía el Bueno, resultado. el 6 es más fácil todavía. Hay que ordenar esto dentro de una función. Entonces, volvemos. Voy a importar el CSV. Voy a importar el operator. Voy a hacer una función que le voy a llamar mostrar archivo ordenado. Le voy a pasar la ruta del archivo. Adentro voy a usar el with, un open, le paso la ruta del archivo, le paso el modo que voy a abrir el archivo, le paso el new line, que siempre es comillas vacías, le voy a poner un área, que siempre le pongo archivo. Necesito mi lector, entonces hago un csv.reader, le paso la ruta del archivo. En este caso, si quieren, le agregan el delimitador con coma, pero por defecto ya va por coma. No haría falta. No, acá va archivos, porque le llamé archivo al alias. Bien. Ahí. Entonces, luego, lo único que tengo que hacer, ya tengo acá mi iterable. Entonces, tengo que ordenar mi iterable. Entonces, lista ordenada. Le voy a poner a mi variable ordenada. Entonces, voy a hacer un sorted. Le voy a pasar mi iterable. Voy a decir que el criterio de ordenación sea entonces el operator.itemGetter en el índice 1, porque yo quiero ordenar alfabéticamente, o sea, por apellido. Y nada más. Entonces, luego, para cada fila de mi lista ordenada, yo quiero mostrar esa fila. Luego, en el programa principal, lo único que voy a hacer es voy a copiar de nuevo mi dirección, voy a hacer una ruta de archivo, y voy a llamar a mi función mostrar archivo ordenado. Y le paso la ruta del archivo. Si ejecuto esto, ahí me va mostrando la lista ordenada por apellido. Entonces, lo que yo tenía acá, vean que es lo mismo que está acá, solamente que lo acomodé adentro de una función y nada más. Y este sería el 6. Y ya vieron más o menos cómo se debería hacer el 8. Profe, hay una consulta ahí. En el ¿Sí? ejemplo que nos dan ese CSV archivo, él pone la función csv.reader y pone el open en una forma abreviada. Sí, mira, fíjate. Es como que yo hiciera esto acá. Acordate, según lo que vimos en la diapositiva. Es como que yo acá primero ponga archivo, haga el open de esto. Entonces hago esto acá y acá le paso el archivo. Solamente que lo hace todo ahí adentro. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Es lo mismo. Para ahorrar Ah, líneas. a mí más me gusta esta porque es más claro. Yo sé que acá ya tengo el archivo y ya lo paso. Pero es lo mismo. Depende del gusto de usted. Ahí lo pasé, Sergio, al 6. El 8, bueno, ya vieron un bosquejo de cómo hacerlo, así que ese ya lo arman ustedes. Bien. El 8 está sencillito también, ¿ya? Lo único que les quedaría hacer entonces es el 9. El 9 hágalo de las dos formas. Tanto usando el CSV como lo que vimos en la clase pasada para armar un archivo de texto. Bien.